Pero esta... Con tu manto, mamita María, cubre a nuestro hermano, cúbrenos a nosotros, defiéndenos de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, Margot. Muchas gracias, hermano. Bueno, no quiero empezar sin dar gracias primero a Dios por esta nueva oportunidad de dirigirme a ustedes, mis hermanos, privilegio que mi alma agradece. Hoy día quiero referirme a esta relación tan hermosa y que existe entre una oveja y su pastor. Hemos venido aproximadamente entre 5 o 6 sábados compartiendo con toda la asamblea temas referentes a esta relación que nuestro amado Jesús nos dejó como enseñanza y que solo fue una repetición o un recordatorio de lo que nuestro Padre Creador nos mostró desde los inicios de esta hermosa historia del pertenecer a la grey del Señor. Hemos visto y oído las diferentes enseñanzas compartidas en cada sábado, tanto de mis hermanas Jennifer con sus tips y ejemplos, del amor del pastor con Mirleni, de la pertenencia con nuestra hermana Margot, del reconocer nuestros errores con nuestra hermana Maricruz y así sucesivamente, nuestra hermana Verónica, nuestro hermano Sandro, todos hablando de las diversas experiencias y enseñanzas de lo que es un pastor y su relación con su oveja. Y créanme que mucho he aprendido de ello. Pero lo que más me impactó fue que qué importante es reconocer que somos de alguien, de la pertenencia y también del saber escuchar y saber corregir de la manera más humilde nuestros errores como pastores y como ovejas. Seguir aprendiendo de estas escrituras y de estos libros escritos por personas que vivieron esta experiencia nos enriquece en suma medida. Pero, y digo pero, no tendría ningún sentido si primero no la creemos o no la ponemos en práctica. No surtirá ningún efecto en nosotros si no reconocemos que somos pertenencia de alguien, ya sea como oveja. Y no sabremos tampoco cómo actuar como pastores de una grey, si no sabemos qué tipos de ovejas se nos han encargado. Hoy en día, nuestra iglesia pasa por una crisis severa. Uno de los grandes factores que la tienen así es la falta de pastores, porque nadie quiere esa responsabilidad. La falta de pastores y que a la vez sigan siendo ovejas. Los entendidos de la fe nos dan unas estadísticas que son terribles. Y a la falta de pastores se suman pastores que renuncian, pastores mal enseñados, pastores que se hicieron pastores por creer que son pastores, pastores disfrazados, pero que son cabras, pastores contaminados, lobos disfrazados de pastores, etc. Y si tuviéramos que hablar de las ovejas, seguramente haríamos una lista gigante de las cientos de variedades de ovejas que encontraremos, y algunas también disfrazadas. Como fuera, queridos hermanos, la realidad está ante nuestros ojos, pero muchos de nosotros no las vemos. El enemigo, el mundo y nuestra propia carne se han encargado de normalizar esta situación. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Seguir luchando con las armas del Señor. Como lo dijo la hermana Margot, sabiendo que nuestro dueño es alguien tan grande y poderoso y que le pertenecemos, y caminando con él nada nos pasará. O como lo dijo la hermana Maricruz, reconociendo que somos frágiles y que nos vamos a equivocar y que tendremos en el camino que corregirnos con humildad y sinceramente arrepentirnos de nuestro actuar y error. Ser pastor, hermanos, no es fácil, pero ¿cómo serlo? Créanme, muchos pastores ni siquiera saben cómo es una oveja. Y comenzaré a explicarles poco a poco lo que todo pastor debería saber como mínimo
para poder ser un pastor? A la imagen de nuestro Señor Jesús. Por eso el nombre de este tema es curioso, porque hemos incluido a otro personaje que, aunque pareciera que nada tiene que ver con la oveja y su pastor, créanme, tiene mucho que ver. El nombre del tema es el siguiente: la oveja, el pastor y la cabra. Curioso el nombre. Ahora, empecemos viendo las escrituras y qué nos dicen las escrituras. Empecemos por Isaías 58. ¿Y qué nos dice Isaías 58, 11? ¿Qué nos dice? Vamos a comenzar a analizar desde qué punto Dios comienza a decirnos lo que es y qué somos para Él. Y empieza diciendo lo siguiente: te guiará Yahvé de continuo, hartará en los sequedales tu alma, dará vigor a tus huesos y serás como huerto regado. O, dice, como manantial cuyas aguas nunca faltan. Empezamos con un tremendo mensaje. Te dice que Él te guiará de continuo, o sea, te va a pastorear siempre y nunca te va a faltar nada. Y hermano querido, el Señor empieza diciéndote que te guiará siempre. Siempre tenemos un Señor que nos guiará. Esta palabra guiar tiene un significado hermoso e importante, que quiere decir que Él te va a cuidar, te va a alimentar, te va a defender, te va a curar, te va a proteger, etc. Y la Biblia dice también en uno de los salmos más hermosos y conocidos, y que todos hemos escuchado al menos una vez, y que es el Salmo 23, el versículo 1, empieza diciendo: Yahvé es mi pastor, nada me falta. O sea, ya hay un reconocimiento aquí de que tú tienes un dueño, pero conoces a Dios como tu pastor y con Él nunca te faltará nada. Todos estos versículos en la Biblia que nos hablan de pastorear o Dios pastoreándonos, nos da una idea de que no estamos solos, de que tenemos a alguien que nos cuida, alguien que nos alimenta, alguien que está comprometido a ayudarnos siempre, a cuidarnos, a enseñarnos, a proveer todas las cosas que necesitamos. Y cuando dice la Biblia que el Señor es mi pastor, pregunto lo siguiente, mis hermanos. Voy a preguntarle lo siguiente: y si Dios es nuestro pastor, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros, hermanos de la comunidad? Respondo. La que no quiere responder. Somos ovejas. Ovejas, querido hermano. Veamos lo siguiente. En el Salmo 100, Salmo 103, dice lo siguiente: sepan que Yahvé es Dios. Él nos ha hecho, y suyos somos, su pueblo y el rebaño de sus pastos. Somos suyos, su pueblo y el rebaño de sus pastos. Anoten bien, vayan siguiendo esto, siempre hablando de rebaños, ¿ok? Veamos este versículo hermoso, el siguiente. Este versículo es muy bonito y tierno, y que nos dice el Señor, ¿no? Ezequiel 34, 31. Ezequiel 34, 31. Y empieza diciendo de una manera cariñosa lo siguiente, ¿no? Ustedes, ovejas mías son. Ustedes, ovejas mías son. El rebaño humano que yo apaciento. El rebaño humano que yo apaciento. Y yo soy su Dios, oráculo del Señor. Y mis queridos hermanos, como ustedes pueden ver, el Señor nos está diciendo por todos los lados de la Biblia que somos sus ovejas, sus ovejitas, mis ovejas, y yo soy su Dios, su pastor. Y a mí me parece muy impresionante que de toda su creación, el Señor decide identificarnos con un animal. Nosotros que somos su creación por excelencia, diferenciada de todos los demás animales,
Él decide identificarnos con un animal. Y es con las ovejas. ¿Cierto o no, mis hermanos? Sí. No nos identificó con los gatitos, ni con los perritos, ¿no? Nada. Tan solo dijo ovejitas. No lo hizo, sino que nos llamó sus ovejas. Y pregunto, ¿por qué no escogió otro animal más fuerte o poderoso? Y lo más interesante y llamativo es que el Señor en muchos pasajes de la Biblia se hace llamar o se describe como un león. Lo hemos visto en muchos pasajes. Inclusive, miren, Satanás es descrito en la Biblia como una serpiente o como un dragón. Y nosotros en la Biblia somos descritos como ovejitas del Señor. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Señor nos llama ovejas? ¿Por qué utiliza esta definición en nosotros? ¿No? Y en muchos versículos de la Biblia y en muchos pasajes nos dice ovejitas. Y seguramente que tiene que ser por alguna razón importante, ¿no? Por algo importantísimo que iremos descubriendo. Ahora veamos. Hay algunas características de la oveja que nos hacen entender por qué el Señor nos llama así. Las iré mencionando según la importancia más notoria de la oveja. La primera, por ejemplo. La semana pasada la hermana Maricruz hablaba de que las ovejas tenían poca visión, pero en realidad las ovejas son muy cegatonas. Son cortas de vista. Tienen una visión muy mala, tienen una visión demasiado corta. Inclusive para ver, tienen que acercarse a su amiga oveja o a su pastor para ver, así de cerquita, es como así, pegadito. 2, tienden a extraviarse. Lógico, debido a su ceguera también se tienen que extraviar. Se desvían del camino, se pierden y pierden fácilmente la orientación. Se desorientan. 3, siempre necesitan a alguien que les guíe. Lógico. Y nosotros también, ¿cierto, hermanos? Nos extraemos algunas veces y necesitamos quien nos guíe. 4, al perderse fácilmente, se meten en peligros y en problemas. Y nosotros también, queridos hermanos, también nos metemos en grandes problemas. Y hay otra característica, la quinta, importantísima de las ovejas, que la hacen muy frágil. Y es que son unos animalitos muy indefensos. Son indefensos. Ahora, mis hermanos, fíjense qué interesante este último punto, ¿no? De todos los animales que alguna vez hemos estudiado o hemos conocido nosotros, ¿no? Ya no sé, aquí o estudiando, la mayoría o casi todos tienen un mecanismo de autodefensa. Algunos son veloces para huir o para defenderse, algunos tienen tremendas garras para defenderse o atacar, algunos una agilidad para subirse a los árboles o a las montañas, algunos dientes o colmillos para defenderse, algunos cuernos para pelear o defenderse, pero la oveja no tiene nada, o casi nada. La oveja para defenderse es un animal totalmente frágil e indefenso, que necesita de alguien que la defienda o la cuide. Por eso, dice la palabra del Señor en Isaías 53:7. Isaías 53:7. Y aquí en este versículo se habla acerca de algo sobre Jesucristo y dice lo siguiente. No creo que lo deje solo. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado. Y como la oveja que ante lo que la trasquilan era muda y tampoco él abrió la boca. Nuestro Señor Jesús también fue considerado como una ovejita. Se entregó como una ovejita. Vayamos avanzando. Querida hermana Verónica, que me escucha,
Quisiera ver el video número 1. Por favor, quiero que vean el video número 1. ¿Qué están viendo aquí? No avanza, hermana, no avanza. Ok, miren esa ovejita querida. Miren, qué linda. Miren sus ojitos, miren sus ojitos. Miren. ¿Qué ven en sus ojos? Paz, tranquilidad. El pastor ha comenzado a esquilarla. Así se entregó Jesús, ¿saben? ¿Saben que Jesús se entregó así? Mira, ven, ¿se queja? No se queja para nada. Se deja, miren, qué lindo, miren esos ojitos. Qué paz. Así es una ovejita. Se deja manejar, se deja manipular, se entrega, confía en la persona que lo está alquilando. Miren su pastor cómo hace. Miren esas tijeras filudas, mira qué manera de meterlas. Es un pastor especialista que las puede esquilar. Miren cómo la va esquilando. Y no dice nada la oveja. Miren. Miren cómo va avanzando. Podría ser un cuchillo también. Pudo haber sido una lanza. Clavos. Miren todo lo que le sacaron. Y la ovejita queda ahí. Al fondo, miren al fondo. Ahorita va a pasar ese al fondo. ¿Cómo queda la ovejita al fondo? Al fondo, sentadita. ¿Vieron? Sáquenme el video, hermana. ¿Vieron, hermanos? ¿Cierto que vieron? Yo quiero, mis queridos hermanos, que usted y yo también nos estemos dejando manejar del Señor, al cual decimos que es nuestro pastor, y espero que sí. Qué hermosito, bello, y me ha gustado este video, me ha movido el corazón nuevamente. Ahora, mis hermanos, como es un animal bien cegatón y de poca visión, la oveja sí tiene algo de especial, ¿saben? Y es que las ovejas desarrollan totalmente su oído. Así que las ovejas no ven muy bien, pero escuchan extraordinariamente bien. Y aprenden a distinguir la voz de su pastor de una manera asombrosa como ningún otro animal. O como usted, y voy a demostrárselo. Hermana querida Verónica, póngame el video 2. Y vamos a ver, escuchar, por favor. Ojalá se pueda escuchar. Vamos a comprobar lo que estoy diciendo. Miren, escuchen. Una persona llamando a ovejas. Intento número 2. Otra persona. Intento número 3. Nada. No pasó nada. Ahora el pastor. Observen a las ovejas. Levantaron la cabeza. Le contestan todavía. Miren. Ah, qué bonito, ¿no? Miren, ahí no queda todavía. Ahora van a ver, escucharon la voz del pastor. Y ahora como el pastor entra y las ovejas lo siguen.
Quíteme ese video, hermana. ¿Ah? Qué cosa, ¿no? Qué cosa maravillosa, ¿no, mis hermanos? Así que es un animal ciego, indefenso, ¿no? Así es, mi hermano. Te pregunto, hermano, ¿no? ¿Necesitas de tu pastor, tú que eres pastor? ¿Tus ovejas te necesitan como lo que necesita este video te ha dicho? Analízalo. Porque esto no solamente es para un pastor, es para toda nuestra vida. Los que estamos dentro de la iglesia, con mayor razón, hermanos. Y a mí me ha chocado esta parte porque cuánto he querido que mis ovejitas, que son mis hijos, escuchen mi voz y me sigan. Es difícil, muy difícil. Imagínense en la iglesia con personas que no son tuyas y te las encargan para que tú las pastorees. Es difícil. Ahora veamos qué dice en Juan 10:4. ¿Qué dice Juan 10:4? Dice lo siguiente: cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ratificando un poco lo del video. Cuando he sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahora, miren lo que dice en Juan 10:27. Juan 10:27. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo las conozco y ellas me siguen. ¿Cuánto de lo que estamos aquí somos ovejas del Señor? Levanten su mano. Amén. Y dice que si somos sus ovejas, oímos la voz del Señor. El Señor nos conoce y nosotros le seguimos. ¿Por qué? Eso es lo que hace la oveja. Desarrolla su oído para escuchar la voz de su pastor. Te pregunto, ¿has desarrollado tú, mi hermano, tu oído como oveja del Señor? ¿Has querido, mi hermano pastor, encargado de ovejas, enseñado a tu oveja a desarrollar su oído para escuchar la voz de su pastor? Pregúntense. Y qué impresionante es todo lo que estamos descubriendo de este hermoso vínculo. Miremos qué dice este versículo de la Biblia. Segunda de Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7. Dice lo siguiente: pues caminamos en fe y no en visión. Pues caminamos en fe y no en visión. Así tenemos que andar nosotros, como la oveja. La oveja no anda por vista, porque no ve, porque su vista es corta y débil. Y tiene que andar por su oído. Y la Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Amén. Otra característica de las ovejas es que ellas son gregarias. ¿Y qué significa gregarias o gregarios? Viven en comunidad, viven en rebaño. ¿Me entiendes? Ellas no pueden vivir solas. Necesitan vivir en rebaño. Ellas no pueden vivir solas o independientes. Necesitan ser alimentadas, protegidas. Y ojo, también trasquiladas. Ojo, esta palabra, trasquiladas. Hermana Verónica, póngame el video 3. Y aquí les voy a presentar a alguien. Esa es la ovejita Cris. Esta ovejita Cris fue encontrada. Estaba perdida en un monte. Y miren cómo la encontraron. Tenía, cuando la encontraron, 42 kilos de lana en su interior. Y tuvieron que sacársela. Tuvieron que esquilarla rápidamente porque corría mucho peligro. Dicen que sus pezuñas estaban dañadas del peso que llevaba encima. Del peso que llevaba encima. Mire cómo quedó después. Mire toda la lana que sacaron. Dice que batió el récord mundial. 27 kilos de más tenía. ¿Qué les pareció? Qué difícil, ¿no? Imagínate cuando nosotros nos apartamos.
de Dios. Así es, mi hermano. Todos los problemas que cargamos. Hermana querida, póngame el video número 4, por favor. Así la encontraron. Miren. Miren esa oveja. Miren esa oveja. Tremendo, ¿no? Y dicen que esa ovejita, si hubiera caído en el agua, en el río, se hubiera muerto. Se hubiera muerto, ahogada seguramente. Mírenme. Esta foto es muy impresionante. Miren lo que le pasó a una oveja sin pastor. Qué indefensa, ¿no? No pueden estar rodeadas de peligro, no pueden cuidarse solas a sí mismas, necesitan de cuidados porque miren qué es lo que pasa a una oveja perdida. Miren el peso que se pone a cargar, ¿no? O qué peso no comenzará a cargar, ¿no? Como cuando una oveja se pierde y se aleja de su pastor, porque la lana le sigue creciendo, ¿no? Y esa lana tiene que ser esquilada. ¿Y cuántos saben que cuando nos extraviamos del Señor empezamos a cargar un peso grande? Empezamos a llenarnos de problemas, de situaciones, empezamos a arrinconarnos y comenzamos a cargar tremendo peso que no podemos cargar. Escuche lo siguiente, lo que decían los especialistas, queridos hermanos, sobre esa oveja. Decía el estudio sobre esta oveja encontrada, no trasquilarla significaba un riesgo para la oveja. Si no le cortan la lana con frecuencia a las ovejas, puede desarrollar enfermedades graves. Cuando la lana crece y ocurre lo que hemos visto en esta foto con esta oveja, los especialistas indican que se genera muchísimo calor, extremo calor, y el animal comienza a sudar a raudales, en cantidad, ¿no? Y la transpiración comienza a atraer las moscas que dejan sus huevos con sus larvas. Estas nacen y se reproducen, ocasionándole mucho daño, inclusive hasta provocarles la muerte en circunstancias extremas de dolor, porque comienzan a comerse la carne de la oveja. Incluso hasta provocarle la muerte. O sea, la oveja necesita sí o sí ser trasquilada. Ahora, hay otro riesgo, como les había dicho, ¿no? Que esta ovejita caiga en un río, ¿no? En un pozo y, lógica, al caer se va a ahogar. No va a aguantar el peso, ¿no? Y las aguas, cuando mencionamos las aguas en la Biblia, ya sabemos que simbolizan problemas. Y tú, mi hermano, no puedes pasar por las aguas sin la ayuda de tu pastor. Tú necesitas de tu pastor, el pastor de tu alma, que es nuestro Señor Jesucristo. No queda otro. Ahora, hermana Verónica, por favor, miren lo que tuvieron que hacer para poder... exacto, miren, tuvieron que sedarla. No podían cortarle la lana a la oveja. Tuvieron que dormirla para poder sacarle. Mire, ¿cuántas personas para dormirla? Para poder sacarle todo ese peso. Miren. Qué impresionante es. Miren. Ok, hermana. Quíteme eso. Imagínense, la durmieron, según cuentan los especialistas, y se demoraron más o menos entre 20 y 30 minutos para poder sacarle. Tuvieron que sacárselo rápido, porque encontraron bichos, y tuvieron que sacarle, por eso que en la primera foto que se le ve aquí con un poco de sangre en la oreja, es porque ya ciertos bichos le habían comenzado a comer por ahí, ¿no? Y esa parte estaba en carne viva, ¿no? Tuvieron que cuidarla mucho, ¿no? Ahora vamos a ver, hermana Verónica, el siguiente video, por favor, el video 6. Ay. ¿Qué vemos ahí? ¿Ah? No salió. ¿Qué vemos ahí? A una oveja mitad con lana y aparentemente se le ve gordita, gruesa, fuerte. Y la otra mitad, ¿no? Se le ve, cuando ya se le saca todo, se le ve delgadita. A medio cortar, exacto. A medio cortar. A medio trasquilar. Exacto, ¿no? O sea, se le ve así para demostrarles, ¿no?
Una oveja está intergelada y se ve grande, ¿no? Se ve el grandote, en algunos casos súper grande, como la que vimos, como la oveja Cris, dando el aspecto de estar muy fuerte, sana o poderosa. Pero cuando usted le quita la lana, nos damos con la sorpresa de ver a un animal delgadito, fragilito, flaquito y más pequeño de lo que veíamos antes. Y saben, mis hermanos, que así somos nosotros. Muchas veces por fuera aparentamos ser muy fuertes, pero Dios sabe que todos nosotros por dentro estamos llenos de debilidades. Amén, hermanos. Podrán ser pastores, sacerdotes, el papa, obispo, líder, presidente, alcaldes. Todos los hombres estamos rodeados de fragilidad y necesitamos del buen pastor. Ahora escúchenme. Todas estas características hacen que la oveja sea un animal totalmente dependiente del pastor. Totalmente, mis hermanos. Miren lo que dice Mateo 9:36. Mateo 9:36. Dice lo siguiente: y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tenían pastor. Como ovejas que no tenían pastor. Así también lo vio Jesús en ese episodio de la multiplicación de panes. Los vio como ovejas sin pastor. Porque la mayor desgracia que puede tener una oveja, nosotros que somos ovejas, es que no tengas un pastor o su pastor. Porque ya sabemos que la oveja es un animal totalmente dependiente de su pastor. Hermano querido, ¿eres de aquellos que aún anda en busca de pastor? ¿O todavía estás extraviado? Por eso que en la Biblia, el Señor escoge a este animalito de entre todos los animales, a este animal indefenso, a este animal cegatón, a este animal que requiere cuidados y que puede desarrollar su oído para escuchar a su pastor y tener un cuidado especial sobre él. Por eso cuando tú y yo vamos al Salmo 23, ¿no? Nos damos cuenta que no se centra en la oveja. El Salmo 23 se centra en el pastor y en el cuidado que tiene el pastor para con la oveja o para con su oveja. Vamos a mirar el Salmo 23:1 y analizar un poquito, ¿no? ¿Qué dice el Salmo 23:1? Yahvé es mi pastor y nada me falta. Lo primero que podemos ver es que la oveja sabe que su pastor tiene la provisión. No, nada le falta. Todo lo que necesita la oveja ya no puede conseguirla por sí misma, porque sabe que tiene un pastor que la va a proveer todo lo que necesita. Tú, mi hermano, que eres pastor y que se te ha dado ese privilegio, ¿provees a tu oveja de la provisión necesaria? El salmista David decía, ¿no? Esto. Y ustedes saben que él fue pastor de ovejas. Y él decía, el Señor es mi pastor y nada me falta. ¿No? ¿Qué dice la Biblia en el siguiente versículo? Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Dice lo siguiente: y mi Dios proveerá a todas sus necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Hermanos queridos, nuevamente, tenemos un pastor que siempre nos proveerá. Gloria a Dios por eso. Hermanos, acá hay otro ejemplo. El pueblo de Israel caminó 40 años en un desierto. ¿Y qué hay en un desierto? Nada. Pero allí en el medio del desierto el Señor les mostró que nunca les iba a faltar. Y no les faltó nada. Dios de manera sobrenatural trajo maná, hizo llover pan del cielo, les dio de beber agua de la roca, hizo soplar vientos para traerles codornices, también para alimentarlos, y se los demostró en el desierto. Y está la Biblia como testigo para que nosotros sepamos que si Dios lo hizo con ese pueblo, también lo va a hacer con nosotros. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Qué dice el Salmo 23:2? Dice lo siguiente: en verdes pastos me hace descansar y me conduce a fuentes tranquilas. ¿A qué le suena este versículo, mis hermanos?
¿A qué le suena ese versículo? Cuando dice, me conduce a fuentes tranquilas, y también habla de delicados pastos o verdes pastos. Eso nos habla de la provisión con respecto al descanso, al reposo. Todos nosotros en la vida nos cansamos, nos fatigamos, ya sea por el calor de las pruebas, por las diferentes situaciones, por el caminar en la vida. Y el Señor nos dice en la Biblia lo siguiente, en Mateo 11:28. ¿Qué nos dice el Señor en Mateo 11:28? Lo siguiente, vengan a mí todos los que están fatigados y yo les daré descanso. Así que yo como oveja del Señor puedo encontrar en el Señor lo siguiente. Número 1, provisión. Número 2, yo puedo encontrar descanso de ese peso que yo traigo, que yo cargo. Él viene y me hace descansar. Sigamos. ¿Qué dice el Salmo 23:3? Dice lo siguiente, allí reparo mis fuerzas, me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Allí hallamos o vemos dos cosas, hermanos, que va a hacer el pastor. Ojo, pastores, ojo con los que están guiando personas, los que están pastoreando. Dos cosas. Número 1, reparar, confortar, fortalecer. Nosotros sabemos que en Él nosotros encontraremos nuevas fuerzas. ¿Amén, hermanos? Amén. Dice las Escrituras que los que esperan en Yahvé tendrán nuevas fuerzas. Así lo dice. Número 2, también dice ahí que nos va a guiar. Y esa es una de las principales funciones del pastor. Querido hermano, que estás encargado de una comunidad, grupo, parroquia, que lideras y que se te ha encargado ovejas para llevarlas al redil del Señor, ¿estás guiando a tus ovejas por el sendero seguro? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás guiando como lo hace el Señor contigo y con nosotros? Todos los días tenemos nosotros desafíos. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que enfrentar situaciones donde necesitamos dirección y el Señor quiere guiarnos. La Biblia te dice, queridos hermanos, lo siguiente. Te enseñaré el camino por el cual debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Miren esa certeza. Te enseñaré el camino por el cual debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Por eso yo les pregunto, ¿cuántos somos ovejas del Señor? ¿Cuántos? Entonces, queridos hermanos, ya tenemos varias cosas acá que debemos saber todos los que somos ovejas y todos los que estamos encargados de las ovejas. El Señor te va a dar una provisión, te va a dar descanso, te va a dar fuerzas y te va a guiar. Y también te va a mostrar el camino por donde debes andar. Ojo, vayan anotando. Sigamos. Dice el Salmo 23:4. Aunque fuera por valle tenebroso, ningún mal temeré, pues tú vienes conmigo, tu vara y tu cayado me sosiega. ¿Y de qué nos habla aquí? ¿Qué nos habla el Señor? Vamos a encontrar, primero, seguridad. Vamos a encontrar protección. Mira, hermano, qué importante es esto. La gente usualmente, yo lo he hecho, yo lo he visto en casa, ¿no? Usualmente por desconocimiento no conocía a Dios. Y mucha gente hace lo siguiente, ¿no? En mi casa, por ejemplo, yo he abierto una Biblia grande, justo en el Salmo 23, ni la he colocado en mi sala, ¿no? Junto a mi altar, de forma abierta, pensando que porque la abro en esta página me protegerá de algún mal. O a veces como un adorno cristiano, o tratando de decir, bueno, yo soy cristiano, católico, yo creo, ¿no? Y convertimos a la Santa Palabra en un amuleto y no como un acto de fe, pero ni siquiera la leemos, solo la convertimos en un adorno. Y querido hermano, el que nos protege es el buen pastor. Así que usted necesita desarrollar una relación íntima con el pastor, que es Jesucristo.
quien es el que le va a cuidar y en el que hay protección. Y mucho cuidado, hermano. Nosotros no necesitamos de otra cosa más, ni de amuletos, ni de joyas, ni de pencas, ni de nada. Nosotros no necesitamos nada de eso, porque tenemos a un pastor que siempre nos está cuidando y que en él estamos seguros. Que aunque fuera por valle tenebroso, ningún mal temeré, porque el pastor viene conmigo. Y ahí encontramos otra bendición que la oveja tiene de su pastor. Cuidado y protección. Pero aparte allí vemos dos elementos más, tu vara y tu cayado. Y son dos elementos que tiene un pastor muy importante. Siempre los pastores caminan con eso. Y que los utiliza y que son como unas varas como de madera, ¿no? Unos palos. Las utiliza para protegerlas, por ejemplo, muchas veces de las fieras. Las utiliza para contarlas, ¿no? Para guiarlas también y estimularlas cuando una de ellas se está quedando retrasada, para que avancen, y también las utiliza para corregirlas. Palabra importante, queridos hermanos, corrección. Y si hay algo que nosotros sabemos que podemos encontrar en el pastor, también es corrección. Porque la oveja siempre tiende a extraviarse y necesita que la devuelvan al redil. Y para eso se usa el cayado. El cayado es un palo con una curvatura, ¿no? ¿Han visto así? Tiene una curvatura, ¿no es cierto? Que cuando la oveja se está saliendo del camino o se quiere extraviar, el pastor, ¿qué hace? La coge de la curvatura del palo y la vuelve a traer al redil o al camino. Y cuando la oveja es sumamente rebelde, escuche y mire este dato. Cuando una oveja voluntariosa y que no se adapta al ritmo del pastor, a veces se retrasa y otra se adelanta, arrastrando inclusive a las demás ovejas con ella. De pronto quiere ir a comer a otros pastos y se desvía del camino. Y el pastor varias veces debe aplicar su cayado para hacerla volver. Es una oveja inquieta y se resiste al trato del pastor. Incluso a veces hace conflictos, se pelea, se vuelve peleona. Entonces escuche, querido hermano, lo que le voy a explicar y que puede sonar muy duro e inhumano, pero que se realiza, se hace. El pastor tiene que aplicar un método que no es muy popular, pero muy efectivo. Dice que la carga, la toma en sus brazos, a esta ovejita, y le parte la patita. Le parte la patita, le luxa la patita, para que ya no vuelva a caminar, ¿no? Y a esa oveja se le llaman, en el ambiente, la perniquebrada, oveja perniquebrada. Y cuando le parte la patita, después la venda, y esa ovejita se mantiene al cuidado perenne del pastor, permanentemente. Y esa oveja ya no se despega del pastor por nada. Y el pastor la carga siempre, siempre la tiene en sus hombros. La baja solo para que coma o tome agua. Y después esa ovejita, como pasa un buen tiempo, un proceso de restauración, en los hombros de su pastor, y a su lado siempre, esa ovejita jamás se vuelve a desviar. Mi pregunta es, ¿cuántos perniquebrados hay aquí en este momento? ¿Cuántos hemos pasado ese proceso? ¿A cuántos el Señor les tuvo que partir la patita para que nunca más se separaran de su pastor? Ya sea por ir a comer a otros pastos fuera del redil. Inclusive, queridos hermanos, jalando otras ovejas con ella. Que levante la mano, por favor, a ver. Yo creo que estoy ahí. Yo conozco a muchos con la patita rota. Es más, la mayoría de nosotros estamos aquí porque el Señor algún día nos partió la patita de una u otra manera. Esto es referencial. El Señor sabe cómo partió la patita en ti y en mí. Y entonces cuando nos quiebran la patita, ahí sí venimos al pastor. ¿Cierto o no, hermanos? Y aprendemos a estar con Él. Y no volvemos a ir porque sabemos que no queremos pasar por ese proceso nuevamente. Seamos entonces ovejas obedientes, ¿no? Muchas veces he escuchado decir a mis hermanos mayores, ay, nuevamente yo no lo quiero pasar, ¿no? Luego, la Biblia
nos habla de Jesús como pastor. Y dice que es un pastor que nos conoce. ¿Qué dice Juan 10:3? ¿Qué dice Juan 10:3? Dice lo siguiente. A este le abre el portero y las ovejas escuchan su voz. Y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Y nos dice que el pastor tiene la capacidad de reconocer por su nombre a cada una de las ovejas que la cuida. Ojo, hermano querido, ¿tú conoces el nombre de cada oveja que cuidas? ¿La conoces bien? Miren, hermanos, cuando uno vuelve a ver esa foto o video donde vemos a ese pastor con sus ovejas que las llama y no hacen la prueba, uno la ve desde la perspectiva que uno no es pastor. Y uno la ve a todas, a las ovejas igualitas. Pero el verdadero pastor las conoce, a cada una y por su nombre. Conocen cómo están y saben sus particularidades. Cada oveja tiene una particularidad y el pastor la conoce perfectamente. La Biblia dice que tenemos un pastor en Jesús que nos conoce, nos ama y nos llama por nuestro nombre. Dios sabe cómo estás, quién eres, qué tienes, qué te hace sufrir, qué te hace llorar, qué te hace reír, qué te hace feliz. Dios lo sabe todo de ti y de mí. ¿Lo crees o no, hermano? Bueno, en este versículo 4 nos muestra que es un pastor que va adelante y dice, cuando ha sacado todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Tenemos un pastor que va delante de nosotros, queridos hermanos, siempre adelante para guiarnos. Y también tiene el poder de ir atrás de nosotros, para cuidarnos. Ese es el pastor de nuestras almas. Y en Juan nos dan otro dato del pastor. En Juan 10:11 nos da otro dato. Y dice lo siguiente. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Ok, hermano? Escúchenme, hermano. Yo quiero que usted entienda lo siguiente. Que usted y yo tenemos un buen pastor y el buen pastor que usted tiene no es este el que está aquí hablando. ¿Eh? No, mis hermanos. El buen pastor que usted tiene se llama Jesús. Y Él dio su vida por usted y por mí. Porque nos ama. Y Él nos dice, el buen pastor su vida da por sus ovejas. Querido hermano, ¿serías capaz de dar la vida por tus ovejas como lo hizo Jesús? ¿Serías capaz? Y piénsalo bien, medítalo. No sea que siendo pastor de alguna grey, no califiques tal vez, y en vez de dar la vida por ellas, huyas y las dejes a merced de las fieras que se la devorarán. Piénsalo, hermano. Todos estos versículos nos hacen ver la maravilla que es Dios como pastor y la necesidad de vivir nosotros como ovejas de ese pastor. Ahora, hermanos, el Salmo 23 nos habla del pastor. Juan 10 nos habla del pastor. Pero ¿cuál es la responsabilidad y cuál es la lección de nosotros? O que nosotros tenemos que aprender como ovejas del Señor y también como pastores a cargo de ovejas. Y es muy sencillo. Tenemos solamente que hacer dos cosas, ¿no? Como dice en Juan 10:27, por ejemplo. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y eso es todo lo que tiene que hacer una oveja, ¿no? Número 1, ¿qué dice? Oír la voz del pastor. Número 2, seguirlo. Entienda eso, mi hermano. Oír y seguir. Oír y seguir. Y mis queridos hermanos, seguir significa obedecer. Sí, mis hermanos. Esas son las dos cosas que tenemos que hacer como ovejas del Señor. Oír a Dios y obedecerlo. Oír a Dios y obedecerlo. Y eso será el éxito que tendrás en tu vida cristiana. Oye a Dios y obedécelo. Muchas veces me pregunto a qué vinimos nosotros a lugares como estos. Por ejemplo, a esta asamblea, ¿no?
Cuando vas a un grupo de oración, una comunidad, una parroquia, retiros, convenciones, etc. ¿Para qué abres tu Biblia? ¿Para leerla? Si es que la lees. Y espero que sí. Si es que no es para oír la voz de Dios, porque uno abre la Biblia para poder oír la voz de Dios, para escuchar su voz. Pero querido hermano, si solo haces la primera parte y no haces la segunda, que es obedecerlo, porque tú puedes leer la Biblia, pero si no aplicas lo que te dice el Señor ahí, si no haces la segunda, que es obedecerlo, entonces no está completa la tarea, porque hay que oír y salir a obedecer. Todo lo que tiene que hacer una oveja, porque ya hemos visto que la oveja no tiene mucho que hacer realmente. No puede defenderse, no puede cuidarse a sí misma, no puede salvarse de los peligros, no puede trabajar. Ella necesita que la cuiden. Ella lo único que puede hacer es oír a un buen pastor que le cuide y obedecerle en todas las instrucciones. Así que la pregunta es, ¿cómo eres tú como oveja del Señor? ¿Qué tal oveja eres de Dios? ¿Eres una oveja que está atenta a su voz? ¿Eres obediente? ¿Le estás siguiendo? ¿Estás recibiendo sus cuidados? ¿Estás siendo agradecida? ¿Estás cumpliendo con tu parte del asunto? Si así lo haces, puedes tener la tranquilidad a la que se refiere Isaías 58:11. Y miren lo que dice. Te guiará Yahvé de continuo, o sea, siempre. Hartará en los sequedales de tu alma, dará vigor a tus huesos y serás como huerto regado o como manantial cuyas aguas nunca faltarán. Si tú escuchas al Señor, Él, mi querido hermano, te va a pastorear siempre. Y yo me alegro de este hermoso versículo porque es maravilloso entender que Dios nos va a pastorear siempre. Y siempre quiere decir que en todas nuestras circunstancias, Él nos va a pastorear. En los momentos más bonitos nos va a pastorear. En nuestros peores momentos también nos va a pastorear. Cuando estemos alegres y animados, Él nos va a pastorear. Pero cuando no queremos y estamos desanimados y desalentados, también nos va a pastorear. Cuando estemos fuertes y cuando estemos débiles, cuando estemos pasando los peores y mejores momentos de nuestra vida, Él también nos va a pastorear. Podemos estar tranquilos, mis hermanos, porque Él ha dicho, yo los pastorearé siempre. Y siempre es siempre. Ahora, quiero que todos anotemos un versículo que hay en la Biblia y que es muy bonito, muy importante. Mateo 25, 31 al 33. Mateo 25, 31 al 33. Y dice lo siguiente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces, dice, se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿eres oveja o eres cabrito? Porque escuchen, hermanos, junto con las ovejas habitan estos animalitos. Habitan juntas, se parecen muchísimo, pero no son iguales. Y dice el Señor que Él va a venir un día y todos nos vamos a reunir delante de su presencia, de todas las naciones, y el Señor va a comenzar a separar los que son sus ovejitas y los que son sus cabritos. Y dice la Biblia que en el versículo 33, y pondrá a las ovejas a su derecha, ¿no? Y a los cabritos a la izquierda. Pregunta, hermanito lindo, ¿dónde vas a estar tú cuando eso ocurra, mi hermano? ¿Dónde voy a estar yo? ¿A la derecha o a la izquierda? Y escuchen, hermanos, porque yo les dije que estas se parecen mucho. Cabritos y ovejas se parecen mucho. Habitan juntas. Van al mismo grupo de oración, a la misma comunidad, a la misma parroquia. Escuchan la misma misa, las mismas prédicas,
reciben el mismo crecimiento, su nueva vida, curso de pastoreo, su seminario para sacerdote, van a eventos grandes y pequeños, como le dije, se parecen y habitan juntas, pero mis queridos hermanos, son diferentes. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque las cabras son totalmente opuestas a las ovejas. Las cabras no son indefensas, ni mansitas, no son sumisas. Las cabras no son dependientes del pastor, más bien las cabras son independientes, son brinconas, paran saltando mucho, saltan de un lado para el otro, siempre, como muchos hermanos que van de grupo en grupo, de realidad en realidad, de carismático a catecúmeno, de catecúmeno a cuchillita, y así van saltando de lugar en lugar, nunca están quietos. Por eso hay un dicho en el mundo que dice lo siguiente, yo creo que lo han escuchado, este está loco como una cabra. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Y seguro que lo han escuchado. Y sí, mis hermanos, locos como cabras porque las cabras son locas. Ahora mi pregunta es, ¿hay alguna cabra por aquí? ¿Hay alguna cabrita por aquí? Ah, wow, felizmente no hay, creo. A ver, levanten las manos los que son ovejas. A ver, a ver. ¿Cuántas son ovejas? ¿No escucho? Todas. Ah, ok. Muy bien, hermana, muy bien. Todas son ovejas, felizmente. Ahora quiero mostrarles lo que les estoy diciendo sobre las cabras. Hermana Verónica, por favor, el siguiente video 7. Escuchen, miren lo que hacen esta cabrita. Dele. Miren esa cabrita, miren. Miren cómo van saltando. Miren, que de pequeñitas son así. Miren ahora esta más grandecita. ¿Se parece a una oveja? Se parece a una oveja, pero no es oveja, es una cabra. Miren cómo va siguiendo una persona, ¿no? Y miren después lo que va a pasar, ¿ah? Miren. Son pegajosas, son cargosas. Miren. ¡Pum! Golpe. Son agresivas. Ahí sale un señor, bueno, que en una actitud de defenderse un poco, pero miren, ¡pum! Otro golpe. Son fuertes encima, son fuertes, saben defenderse. La oveja no se defiende. Y el señor tiene que atacarla, inclusive, ¿no? Para defenderse, y la cabra no se deja, sigue siguiendo. Miren esa cabra. Miren. Y ahí lo sigue, no termina ahí. Ahora, la misma cabrita, miren, siguiendo una moto. Miren, queridos hermanos. Miren. La sigue. ¿Por qué la sigue? No se sabe. Bueno, ¡pum! Le mete un golpe. No le hicieron nada, pero le metió un golpe. Miren. Y le dolió. Acá la cabra, en esta parte del video, está siguiendo al que está filmando, ¿no? Y él tiene que salir corriendo y meterse ahí, ¿no? Para poder escapar de ella. Así son las cabras, mi hermano, ¿no? Ahora, hermano, ahora que ya vieron el video de la cabra, quiero que miren así ustedes ahí en la pantalla, ¿no? Miren a su hermano más cercano y verifique si realmente es una oveja o no. De repente nos vayamos a encontrar con una cabra por ahí. A ver, mírenlo, ¿hay alguna? ¿No la hay? Dígale a su hermano, sospecho que eres una cabra. Sospecho que eres una cabra. Ay, me han dicho que sospechan de mí. ¿Se dieron cuenta? Que las ovejas son diferentes a las cabras. Las ovejas no hacen eso. Ya vieron, las cabritas son saltarinas, van de aquí para allá, de redil en redil, de aquí para allá. No es como la ovejita. Las cabras son rebeldes, son peleonas, golpean a las ovejas. Y algunas cabras tienen cachos y hacen daño a las ovejas o al que se le ponga enfrente. Hieren, destruyen, se alimentan de maleza. Ellas comen maleza, no comen lo que comen las ovejas. Son independientes de su pastor. Y Dios, lógicamente, no es pastor de cabras. Él es pastor de ovejas. ¿Cierto o no? Claro que sí. Y lo que dice la Biblia es que cuando venga aquí a este mundo, Él va a hacer una separación entre ovejas y cabras. Queridos hermanos, nosotros somos ovejas del Señor. Yo no quiero ser cabra por nada del mundo, porque estas irán para el lado izquierdo, para el lugar donde hay fuego. Yo quiero ser ovejita, para ir a la derecha, para estar ante la presencia del Señor.
Escuchen, hermanos, lo más importante de todo esto es que nosotros sigamos realmente, o podamos decir realmente, como dice el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor y nada me falta. Porque cuando yo digo eso, me estoy reconociendo como oveja. Cuando yo digo eso, estoy diciendo que yo tengo un Señor, tengo un dueño, que yo me guío, que yo no me guío por donde quiero, y yo no hago lo que me parece. Yo tengo un dueño, tengo un Señor, tengo un pastor. Y como decía la hermana Margot en su tema, yo acepto mi pertenencia, mi dependencia a este pastor. Eso indica que yo tengo una relación íntima con este pastor, querido hermano. Ahora, querido hermano, ¿eres oveja ese pastor? ¿De nuestro pastor de pastores? Amén, sí lo eres. Pero en fin, pero mi querido hermano, qué difícil es ser pastor a la imagen de nuestro Señor Jesús. Hemos venido escuchando en toda esta semana las diferentes maneras y alcances de lo que es ser un pastor de ovejas. Como dije al comienzo, hoy en día existe una escasez de pastores en nuestra iglesia. Sin embargo, no queda allí la cosa. Somos testigos en las diferentes situaciones y lugares de la falta de compromiso, capacidad, amor y dedicación al pastoreo de las ovejas del Señor. Ser pastor, ya hemos visto, requiere de un requisito indispensable: el nunca olvidarse que sigues siendo oveja y que eres indefensa ante este mundo y de los ataques que vienen de todos los lados. Ahora que hemos visto las diferentes características de una oveja, de un pastor y hasta de una cabra, quiero mencionarles una característica adicional, sobre todo de esa oveja a la que el pastor tuvo que quebrarle su patita. ¿Se acuerdan? Estas ovejas, como decía, son cuidadas después por el mismo pastor y siempre están a su lado. Algo que las ovejas aprenden es a obedecer y a escuchar la voz de su pastor. Pero además, estas ovejas que fueron piernequebradas, ¿no? Que están sin separarse de su pastor, comienzan a imitar a su pastor. Y estas ovejas comienzan a dirigir el rebaño, a cuidar, ¿no? Comienzan a dirigir el rebaño, ¿no? Comienzan a aprender lo que su pastor les iba enseñando, ¿no? Entonces, maduran, ¿no? Y cuando ya están listas para caminar solas sin separarse de su pastor, ¿no? Comienzan a dirigir, ¿no? Comienzan a empujar a aquella oveja que se ha desviado del rebaño, a cuidar ovejitas pequeñas cuando son bebés y que no son sus hijitos. E inclusive son capaces de pasarle la voz a su pastor cuando una de ellas es rebelde como lo fue esta misma y que no le hace caso, para que este pastor la corrija y esta misma vuelva a redil. Estas ovejas asumen el rol del pastor y junto a otro animal que ya hemos conocido como los perros pastores, cuidan del rebaño en la medida de sus capacidades, las cuales ya mencionamos. Y el pastor confía en su oveja. Confía en esa oveja a la cual tuvo que quebrarle alguna vez su patita. Mi querido hermano, ¿alguna vez pasaste por esta experiencia? ¿Te acuerdas lo que hizo tu pastor para que volvieras al redil? ¿Te acuerdas de sus cuidados después? ¿Te acuerdas cuando él te confió a otras ovejas y las cuidaste, tanto como si fueran tuyas, pero que tú sabías que no te pertenecían sino al buen pastor de pastores? Sin embargo, él te las confió. ¿Te acuerdas, hermano? Claro que te acuerdas. Qué bendición que tú, mi hermano, te hayas ganado ese don. Tú, que estás encargado de ovejas. Aunque fue duro de repente, ¿no? Sin embargo, me gustaría decir que las cosas no están bien en nuestra iglesia. En las parroquias, grupos, comunidades, como le dije, la iglesia está preocupada por la falta de pastores comprometidos en todos los ámbitos de la grey. El enemigo ha conseguido distraer a muchos de ellos y apartarlos de su misión de pastor. Otros no han sido preparados debidamente, otros no tienen el don, otros sencillamente fueron obligados o se vieron obligados a asumir esta responsabilidad tan grande de pastorear ovejas. Hemos visto cómo es una oveja, hemos visto cómo es un pastor, cómo la oveja aprende de su pastor para poder guiar a otras ovejas. Pero ¿qué pasa cuando estas ovejas
a las que les partieron la patita, por ejemplo, a pesar de haber sido corregidas por su pastor, inclusive creándole esa patita, como les dije, no entienden, no aprenden. Más aún, como dijimos antes, las ovejas y las cabras viven juntas. Y estas ovejas, en lugar de aprender de su pastor, comienzan a imitar y a seguir a una cabra, haciendo lo que las cabras hacen, saltar de aquí para allá, o sea, de grupo en grupo, de realidad en realidad, comienzan a desobedecer a su pastor, no son disciplinadas, paran peleándose con otras ovejas, no quieren que se les enseñe nada, o si se les enseña, quieren hacer lo que mejor le parezca. Así son aquellas ovejas, que de tanto parar o seguir a las cabras, se convierten en cabras, sin serlo. Y estas hacen daño a las demás ovejas, inclusive hasta causarles la muerte espiritual y física. Quiero que vean este video número 8 y el último, querida hermana Verónica. Es un poco triste lo que vamos acá a ver, pero quiero que lo vean. Ya, hermana. Aquí vemos a una oveja atrapada en la altura de un cerro. Se ha metido, enganchada a su cabeza. Es una oveja que no se sabe cómo llegó ahí, a esa altura, porque las ovejas no hacen eso. Llegó ahí y se enredó en el cuello. Entonces, aparentemente hay un pastor tratando de sacarla. A una persona que ha entrado a sacarla. Pero sigan mirando para que vean lo que pasa. Miren lo que pasa. Miren la altura, miren la pendiente. ¿Qué hace? La suelta. Y la oveja cae al abismo y muere. ¿Qué pasó? ¿No? Qué pena, ¿no? La liberó. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Ahí, a la hora que cae la oveja, se ven personas que la habían visto. Y estaban ahí, parecía que la persona que la iba a sacar, la iba a agarrar y la iba a pasar a la siguiente persona, y así sucesivamente la iban a bajar. Pero ¿qué pasó con esta persona que de repente pudo haber sido un pastor mal preparado? No se acordó de que las ovejas dependen del pastor, que las ovejas no ven, que las ovejas confían en el pastor, que las ovejas no suben así nada más a esa altura. La dejó. Nos dimos cuenta que esa persona no era el pastor, porque si hubiera sido su pastor, no hubiera arriesgado a esa oveja así. La dejó ahí pensando seguramente, ahí se queda la ovejita paradita, no se mueve, así como a veces le decimos a nuestro can, a nuestro perrito, quédate ahí, sit, y se queda ahí sentadito. La oveja no sabe defenderse. ¿Y qué pasó? La puso ahí paradita y la oveja se desbarrancó. Y así sucede, queridos hermanos. Así sucede. ¿Cuántos pastores existen así? Que en lugar de cuidar a su oveja, terminan con causándole la muerte espiritual. Terminan por obligar a su oveja a convertirse en cabras. Terminan que otras fieras más salvajes se coman a la oveja o la ataquen causándole muchas heridas. Pastores que no son pastores. Pastores que se olvidaron de ser ovejas y se hicieron cabras. Pastores sin pertenencia de nadie. En fin, pastores que solo son imagen de pastores, pero que solo hablan bonito y nada más. Pastores soberbios, faltos de humildad, pastores sin amor, pastores autoritarios, pastores sin testimonio, pastores sin pastor alguno. Qué difícil es ser pastor, hermano. Y a mí, como le dije, me da pena, porque yo no soy pastor. Me gustaría, pero no puedo. Ni siquiera soy pastor en mi casa, no mis hijos. ¿Me entienden? Y eso también empieza por casa, porque esto también se aplica en la casa, se aplica en el trabajo, se aplica en todos lados. Todos los que ya conocemos a Dios y que hemos recibido una preparación, un crecimiento, sabemos qué tenemos que hacer. Somos ovejas, pero en un momento tenemos que ser pastores.
Qué difícil es ser pastor, mis hermanos, pero qué maravilloso cuando, siendo pastor, tus ovejas escuchan tu voz y encima te obedecen y se mantienen en tu redil juntas, viviendo al amparo de su pastor. Cuento una historia. Dice que había un hombre, un gran predicador. Es una versión verídica. Estaba en un coliseo, un estadio gigante, lleno el estadio, estaba predicando. No, lo estaban viendo por televisión, lo escuchaban por radio, ¿no? Estaba hablando, dando un mensaje bello, lo aplaudían mucho, aplausos y aplausos y aplausos, y justo estaba hablando del Salmo 23. Yahvé, mi pastor. Entre esta multitud, este predicador ve, ¿no? Ahí a su sacerdote, a su pastor, ¿no? El que le había enseñado, el que lo había encaminado, lo ve, ¿no? Y se alegra. Y sé que terminando la prédica lo aplaudieron mucho, bastante. E invita a su maestro a subir. Y al invitarle, este anciano sacerdote le dice: padre, ¿podría usted comentar algo de...? No. Dice que este anciano maestro comenzó a hablar otra vez del Salmo 23. El Señor es mi pastor. Pero a medida que este hombre comenzó a hablar sobre este salmo, toda la gente comenzó a llorar y a sentirse triste, y cayeron sobre sus rodillas pidiendo perdón. Y otros alabando fuertemente al Señor. Su mismo discípulo estaba arrodillado. Y terminando, el anciano, el discípulo se le acerca y le dice: maestro, hoy he entendido una cosa, que hay una diferencia entre usted y yo, y es que yo conozco el Salmo 23, pero usted, maestro, realmente conoce al pastor. Por eso, hermanos, una cosa es conocernos, conocerse el Salmo, como muchos de nosotros lo conocemos, y es hermoso este Salmo, pero la idea no es solo eso. La idea es que usted y yo conozcamos al pastor de pastores, a nuestro Señor Jesucristo como pastor, que usted como oveja o como pastor desarrolle una relación personal con Él día a día, donde Él sea quien le alimente, le cuide, le proteja, le ayude, quien estará con usted todos los días de su vida. Para que usted un día pueda decir que soy oveja y estaré al lado derecho, al lado que me escoge el Señor. Amén, hermanos. Amén. Ahora, detalles de la oveja. Estos son algunos detalles de la oveja que no se mencionan. ¿Saben qué comen las ovejas? Son herbívoras. Prefieren comer pastos cortos y tiernos, muy frescos. La oveja come pastos muy tiernecitos, ¿no? Pueden comer todo tipo de vegetales: hierba, trébol, alfalfa, sativa, medicagua, chicoria, legumbres, arbustos. Dice que la alfalfa es uno de sus alimentos preferidos, ¿no? Tiene una biodiversidad de vegetales. Y pastores o hermanos encargados, sepan bien lo que están dándole a sus ovejas, ¿no? Calidad de alimento. Cualidad de una oveja. Hay otra cualidad de la oveja. Dice que las ovejas son animales tímidos y con temperamento pasible. Son pacíficas. Prefieren los lugares silenciosos y tranquilos para pastar y rumiar, pues suelen asociar los ruidos, mire, a la presencia de depredadores. Tales así que lo tienen, que viven en paz y asocian cualquier ruido con algún peligro. En general, las ovejas son animales sociales, muy sociales. ¿Qué cosa asombrosa se encuentra en la oveja? Algunos estudios indican que las ovejas se enamoran. Sí, se enamoran, tienen muchos amigos dentro de sus rebaños y se ponen tristes cuando uno de ellos puede distinguir, se ponen tristes cuando uno de ellos muere, y dice que pueden distinguir a 50 individuos distintos, siendo ciegos, solamente escuchándolos. Otros no beben agua en el río, ni en algún sitio donde corra agua o lago donde haya olas.
toman agua apacible, en lugares apacibles. Por eso que los pastores le dan agua en recipientes donde no hay correntada de agua. Consejo para los pastores. En base a lo que hemos visto durante esta semana, darles consejos de manera sería como redundar lo que hemos venido enseñando. Sin embargo, creo que en su corazón ya saben qué es lo que tienen que hacer, ya sea como ovejas o como pastores. Pero sí debe haber 4 recomendaciones importantes. El pastor debe orar mucho, oración. Mucho debe orar por su oveja, siempre y en todos los momentos. La oración debe ser parte de cada reunión junto con él, junto con su oveja. Deberá enseñarle a orar natural y sinceramente, incluyendo la alabanza. Cada oración deberá venir acompañada de una necesidad. Oración más necesidad, de tal manera que se haga un hábito en su oveja. 2, formación, importantísima. Un punto también muy importante será la formación de su oveja. Tendrá que ver qué tipo de alimento, qué tipo de hierba fresca le va a dar a su oveja, ¿no? Deberá considerar los siguientes puntos. 1, doctrina, sana y basada en el credo católico y la palabra de Dios, haciendo énfasis en la espiritualidad y el conocimiento del Espíritu Santo. 2, responsabilidad, poniendo de a poco el ejercicio práctico y graduado de la responsabilidad, sobre todo de su misión como oveja y posible pastor. Creatividad, deberá enseñarle a su oveja el conocimiento de su carisma, a reconocer su carisma y a alimentarlo y hacerlo crecer para el uso en la iglesia y la comunidad. Y otras 3 más, que es fortaleza, fidelidad y perseverancia. Como pastor deberá enseñar a sobrellevar a su oveja las cargas y las debilidades, el desaliento, el desánimo. Les enseñará a mantenerse constante a pesar de las pruebas y de los fracasos que va a pasar. La esperanza y el perdón serán su baluarte y la fidelidad en su relación con Dios debe ser fundamental. Basada en el amor constante hacia Dios, esta irá creciendo paulatinamente hasta capaz de dar la vida por Dios. Tercer punto, orientación. Como pastor deberá escuchar a su oveja y siempre aconsejarlo, ya sea a través de un consejo o de palabras de ánimo. Aplicará los valores del Evangelio como también su experiencia y testimonio como pastor. Pero no todo será consejo. También aplicará palabras de ánimo, de aliento, para que su esfuerzo, el esfuerzo de su oveja y cada triunfo sea alentado por usted. Y por último, el amor. No hay nada más importante que el amor. Aprenderá a amar a su oveja, porque sin amor, querido pastor, sin paciencia y humildad, usted no podrá conseguir nada. Como lo dijo un apóstol, si no tengo amor, nada soy. Si no lo hago con amor, nada saldrá bien. Espero que estos puntos, que son los más importantes, les ayuden a entender que si seguimos siendo ovejas, jamás seremos pastores, ¿no? Este don, queridos hermanos, muy pocos los tienen. Este don se noten aquellos al cual Dios ha escogido para esta hermosa misión. Amén, hermanos, y que Dios los bendiga.